tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante eres, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente eres, digno, impresionante eres, digno, solo ante ti yo me inclino. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente eres, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente eres, digno, impresionante eres, digno, solo ante ti yo me inclino. El lugar más alto, hermano, que usted y yo podemos estar es a los pies del Señor. Así que le invito en este momento, vengamos a los pies del Señor y entreguemos toda nuestra adoración a Él. Todas sus peticiones, todos sus deseos, entréguelos al Señor en este momento y adoremos a Él. A tus pies arde mi corazón.
Buenos días, hermanos. De nuevo nos encontramos en la presencia del Señor, unidos por el poder del Espíritu Santo. En esta mañana quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 14, y leeremos de los versos 14 al 16. Éxodo 14, del 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. En el libro Awake My Heart, Despierta Corazón, de Sidlow Baxter, él escribe: ¿cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? Y él mismo responde diciendo: nuestra actitud hacia él. Nuestra actitud es lo que cambia un obstáculo en oportunidad. Toda oportunidad tiene una dificultad y toda dificultad tiene una oportunidad. Al enfrentar una situación difícil, una persona con una actitud destacada hace lo mejor que puede con ella, aunque tenga lo peor de ella. Porque la vida puede ser semejante a un esmeril o a una piedra de afilar. Si acaba con usted o le pule, depende del material con que usted está hecho. Asistiendo a una conferencia para líderes de jóvenes, oí la siguiente afirmación: ninguna sociedad ha desarrollado hombres tenaces en tiempos de paz. La adversidad es prosperidad para los que poseen una gran actitud. Los volantines, papalotes, piscuchas o kites, como le llaman acá en los Estados Unidos, se elevan, pero cuando se elevan lo hacen contra el viento. No con el viento, sino contra el viento. Cuando el viento adverso de la crítica sopla, deje que sea para usted como el viento que es para el papalote, para la piscucha, para el kite. Una fuerza contra la que ésta se eleva más rápido. Un volantín, un papalote, no vuela a menos que tenga la tensión controladora de la cuerda que lo ata abajo. En este caso, para nosotros los creyentes, esa cuerda es Dios. Lo mismo sucede en la vida. Cuando los compañeros de Napoleón se burlaron de él por su origen humilde y su pobreza, Napoleón se dedicó por entero a sus libros, a estudiar, destacándose rápidamente entre ellos. En los estudios demandó su respeto. Pronto fue considerado el más brillante de la clase. Si el germen de la semilla tiene que luchar para abrirse campo entre las piedras y la dureza del suelo hasta alcanzar la luz del sol y el aire, y luego forzadamente luchar contra cualquier tormenta, la nieve, el frío, la fibra y la madera de aquel que habrá de ser ese árbol serán resistentes y fuertes. Pocas personas conocían a quien fuera el presidente de acá de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, hasta que el terrible peso de la guerra civil mostró su carácter, mostró quién era él, qué clase de líder era él. Robinson Crusoe fue escrito en la cárcel. John Bunyan escribió El progreso del peregrino en la cárcel. Lutero tradujo la Biblia cuando estaba confinado en el castillo de Warburg, en Alemania. Durante 10 años, Dante, el autor de la Divina Comedia, trabajó exiliado y bajo sentencia de muerte. Beethoven, ese gran músico clásico, estaba casi sordo y agobiado por preocupaciones cuando creó sus más grandes composiciones. Cuando Dios quiere educar a una persona, no lo envía a una escuela de gracias, sino de necesidades. Pasando por el pozo y el calabozo es que José llegó al trono de Egipto. Moisés pastoreaba ovejas en el desierto antes que Dios lo llamara a su servicio. Pedro
humillado y arrepentido por negar a Cristo, aceptó el llamamiento de apacienta mis ovejas. Oseas, el profeta, fue amado y cuidado por una mujer infiel que estaba fuera de la obediencia a Dios. En el lenguaje chino, lo cual son ideogramas, las palabras completas se escriben con un símbolo. Con frecuencia, cuando dos símbolos completamente distintos se ponen juntos, tienen un significado diferente al de sus componentes por separado. Un ejemplo es el símbolo que significa hombre y el que significa dos. Combinados, el símbolo que significa hombre con el símbolo que significa dos, combinados significan compasión. Sucede lo mismo con sueños y problemas. Como las respuestas dependen siempre de las preguntas, así las oportunidades de la vida dependen directamente de nuestros problemas. Thomas Edison, ese gran inventor norteamericano, dijo: hay mucho más oportunidades que personas para verlas. Los grandes líderes surgen cuando ocurren las crisis. En las vidas de las personas que triunfan, vemos repetidamente terribles problemas que les fuerzan a levantarse por encima del promedio común. No solo encuentran las respuestas, sino que descubren un tremendo poder dentro de sí mismas. Como una corriente subterránea, como una corriente en el océano que produce olas muy adentro del océano. Esta fuerza interior explota en una poderosa onda cuando las circunstancias parecen superarse. Entonces trasponen el límite el deportista. Entonces es cuando transpone el límite el autor, el estadista, el científico, el hombre de negocio o aquella persona que ha puesto su confianza en Dios. David Sarnoff dijo: hay mucha seguridad en el cementerio. Anhelo las oportunidades. Es mejor luchar que estar en el cementerio, es lo que quiso decir. Sabremos si nuestra actitud está en el carril apropiado cuando seamos como aquel modesto hombre de negocios cuya tienda de ropa estaba amenazada con desaparecer. La tienda de una cadena nacional se había instalado allí y había adquirido todas las propiedades de su manzana, de su blog. Este hombre muy particular se rehusó a vender. Muy bien, le dijo, entonces construiremos a su alrededor y lo sacaremos del negocio, le dijeron sus contrarios, sus competidores. Llegó el día cuando el pequeño comerciante se encontró encerrado con una nueva tienda por departamentos rodeando por ambos lados a su pequeño negocio. Los cartelones de los competidores anunciaban gran inauguración, pero aquel pequeño comerciante puso un cartel a todo lo ancho de su tienda que decía entrada principal. Todos los seres humanos, en mayor o en menor medida, enfrentamos la adversidad. Es un hecho ligado a la cotidianidad de toda persona. No obstante, lo que marca la diferencia es la actitud que asumimos frente a las circunstancias contrarias. Ahí está el secreto. Y quien nos ayuda a salir airosos, no importa qué momento difícil estemos atravesando, es Dios mismo. Comparto con ustedes 4 recomendaciones si es que está enfrentando condiciones contrarias y que le han llevado a pensar en renunciar. 1. Las circunstancias no gobiernan nuestra vida. Si lo permitimos, la adversidad gobernará nuestro ser y nos robará la paz. Y aun cuando el día sea hermoso, creeremos que está lleno de densos nubarrones. ¿Qué hacer? ¿Dejarnos arrastrar por las circunstancias? En absoluto. El apóstol Pablo recomienda que comprendamos que no importa la situación que estemos atravesando, reconozcamos que Dios está con nosotros. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Solo quienes reconocen que delante de ellos va Jesucristo como poderoso gigante pueden cruzar desiertos, sobreponerse a tormentas, limpiar las lágrimas de su rostro, sabiendo que los momentos de dolor pasarán, porque pasarán, y que Dios guardará sus almas. No permita que las circunstancias gobiernen su vida. Vuelva su mirada a Cristo y entréguele el problema que está viviendo. 2. Agradezca a Dios, aun cuando arrecien las tormentas. Agradezca a Dios. Hay momentos en que las tormentas alrededor nuestro amenazan causar un desastre. Algo similar como la pandemia que estamos viviendo. Es como una tormenta que amenaza causar desastre en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y a veces no comprendemos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Incluso es probable que nos sintamos tentados a renegar. ¿Es así como debemos obrar? De ninguna manera. La Biblia nos enseña que por encima de las condiciones difíciles en nuestro corazón debe anidar la gratitud a Dios. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, no por todo, sino que en todo, en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:18. Puede que no suene lógico, pero si agradecemos a Dios, incluso durante tiempo de angustia, de daño o de dolor que han querido causarnos, Dios se glorificará y cambiará el llanto en alegría. En todo momento debemos depender de Él. 3. Confíe que Dios no lo desamparará. ¿Le ha ocurrido que en medio de los momentos difíciles de la vida siente que está solo? Siente que está sola. ¿Le ha ocurrido ese sentimiento de temor y a veces de desamparo y no saber qué hacer? No es el único. Usted no es la única persona que lo ha percibido así. Se lo puedo asegurar. Es probable incluso que en alguna ocasión se haya preguntado: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El apóstol Pablo conoció esa inclinación muy humana por cierto. Fue por ese motivo que escribió en Hebreos 13, verso 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Aun cuando estés caminando por sendero de muerte, no se deje atemorizar por las circunstancias. No se deje de atemorizar. Acá es cuando una historia como la de David contra Goliat es la que nos ayuda a entender nuestra situación, nuestra condición. Muchas veces son gigantes los que tenemos que enfrentar. Y hay quien se siente incapaz de enfrentar el gigante. Recordarán ustedes cómo en esa historia David pone su confianza en Dios. En Dios. Aún cuando lanza aquella piedra en contra de Goliat, la lanza en el nombre de Dios. Y eso fue lo que hizo la diferencia. El nombre de Dios. Y es lo que hará también la diferencia en tu vida. El nombre de Dios. Así que haga un alto en el camino. Sienta esta presencia de Dios. En el ayuno, en la oración, en la lectura de su palabra, uno puede sentir la presencia de Dios. Todo es que abras tu corazón, abras tu mente y le creas a Dios en su palabra. Y creas que cuando le hablas, Él te oye, Él te escucha. Porque sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. Es imposible. Pero cuando lo haces con fe, cuando lees su palabra, cuando oras a Él, cuando le adoras, cuando todo eso ocurre y ocurre en fe, sientes la presencia de Dios. Ese Dios de amor que te acompaña y que jamás te deja solo.
Así lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Y lo que Él dice, hermanos, es ciertísimo. Es ciertísimo. Así que Cristo nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo jamás te deja solo, te deja sola. Jamás. Dios hará algo grande en ti porque has confiado en Él. Caminarás tomado de su mano poderosa hasta salir de este laberinto, hasta salir de este problema. Saldrás, pero tomado de la mano de Dios. 4. Dios transforma la adversidad en bendiciones. Es maravilloso saber que el Dios en el que hemos creído transforma las dificultades en enormes bendiciones a favor nuestro. Él las transforma, las cambia. No somos nosotros, es Dios quien las cambia. Es Dios quien nos hace ver no solo la roca, sino que el agua que sale de ella. Es Él quien nos ayuda a ver ambas cosas. La roca, el problema, la sed, el desierto, pero también en su gracia y misericordia nos permite ver el agua que sale de ella, el agua que satisface nuestra necesidad, el agua que solamente Cristo da y que llena nuestro ser. Y una vez lo llena, de nuestro interior brinca fuente de agua de vida eterna. Cristo es el que hace eso. Pero debes de estar confiado en Él y debes de caminar tomado de su mano poderosa hasta salir de este laberinto. Así que es maravilloso saber que el Dios en que hemos creído transforma las dificultades en bendiciones a favor nuestro. Y si confiamos en Él, no ocurrirá nada que no glorifique su nombre poderoso. Y nos muestre al mundo como lo que somos, triunfadores. Porque en Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que dice su palabra. Somos más que vencedores. El apóstol Pablo, que enfrentó tantos momentos difíciles, lo podemos leer en sus cartas y en el libro de los Hechos, cómo sufrió por su servicio a Cristo. Sufrió palos, sufrió cárcel, sufrió naufragios, sufrió asaltos, sufrió cuánta cosa por servir a Cristo. Pero él depositó su confianza en el Señor, aun cuando las circunstancias decían todo lo contrario, pero él depositó su confianza en el Señor. Y se levantó y escribió en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Las condiciones contrarias, que para muchos puede ser motivo de desánimo e incluso de desesperanza, para los cristianos se convierten y se constituyen en motivos de bendición. Dios tiene el control de todas las cosas, mis hermanos. Él es todopoderoso. Él nos sostiene en su mano. La carta a los Colosenses dice que con su palabra sostiene la creación entera. Con su palabra sostiene el universo. Con su palabra. Dios es poderoso, hermanos. Él tiene control de todas las cosas y nos guía por camino seguro. Hoy más que nunca se hace verdad que Cristo es el camino. Hoy más que nunca. Es importante en ese texto como Cristo habla de sí mismo no solo como el camino, sino que también como la verdad y la vida. Ese es Cristo. Ese es el Señor a quien amamos y servimos. Ese es el Señor a quien hemos entregado nuestra vida. La hemos rendido a Él, porque Cristo es el único que puede hacer esto. Es tiempo, mis hermanos, de confiar en Dios. Confía en Dios. Ten fe en Él, en sus promesas. Créele, tal como nos lo dice en la Biblia. Cree sus promesas. Es probable que estés atravesando algún momento difícil.
Sin embargo, pese a que por momentos quizás has querido renunciar, has querido tirar la toalla, como algunos dicen, e incluso hay quien a veces considera quitarse la vida, te animo a que sigas adelante. Te animo a que le creas a Dios. Te animo a que camines este camino que se llama Cristo. Vuelve la mirada a Dios y no te arrepentirás. No te arrepentirás. Dios tomará el control de la situación que estás viviendo y traerá transformación a tu existencia, convirtiendo en bendición todo brote de adversidad que surja a tu paso. El Dios en el que hemos creído es un Dios de poder, es un Dios de milagros, es un Dios de amor, es un Dios de cuidado, que siempre está a nuestro lado, siempre está a tu lado y a mi lado. ¿Ya tienes a Cristo morando en tu corazón? ¿Reina Cristo en tu vida? Si no es así, abre las puertas de tu corazón al Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Rinde tu vida a Él. Y puedo asegurarte que tu vida jamás será la misma. Jamás será la misma. Emprenderás con su divina ayuda el crecimiento personal y espiritual que no tienes. Cristo es el único que puede hacer esto. En el texto que leí al principio, Éxodo 14, del 14 al 16, dice Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos. Esa es la promesa. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay un tiempo, mis hermanos, para clamar a Dios en oración, pero hay otro tiempo de actuar, de ponerse en marcha. Hay tiempo de orar, hay tiempo de actuar. Que sea nuestro Señor que nos permita ver no solo la diferencia entre orar y actuar, sino que también nos guíe con el poder de su Espíritu Santo, de la misma manera en que guió al pueblo de Israel en el desierto, porque vivimos en un desierto, pero fue el poder del Espíritu Santo quien guió al pueblo de Israel, y Dios iba delante de ellos. Dios iba delante de ellos. Esa es nuestra confianza, mis hermanos, esa es nuestra esperanza, que nuestro Dios no nos abandona. No nos abandona. Es más posible, como dice el profeta, de que tu padre o tu madre te abandone, pero no Jehová. No Jehová. Esa es la promesa, mis hermanos. Esa es nuestra confianza. Pero debes de poner tu fe en Él, creer en Él, creer en su palabra, creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, rendir tu vida a Él. Y eso cambiará tus circunstancias. Eso cambiará tu vida. Eso cambiará tu lamento en gozo. Eso cambiará tu tristeza en alegría. Dios es el único que puede hacerlo. Pero debes creer en Él. Debes confiar en Él. Tal cosa es posible. Porque cuando uno escucha su palabra crea ese momento de libertad en tu corazón en el que puedes responder al llamado que Él te hace de entregar tu vida a Cristo. Es en la palabra donde está el poder. Y es esa palabra la que nos convoca a creer en Él. Mis hermanos, yo puedo asegurarles que si ustedes entregan por completo su vida a Cristo, su vida jamás será la misma. Y si tú que me escuchas o me ves, oír todo esto que estoy diciendo, si tú rindes tu vida a Jesucristo, si nunca lo has hecho, pero si rindes tu vida a Jesucristo, te aseguro que tu vida cambiará. Tus circunstancias cambiarán. Tu propósito cambiará. Y el cambio que Dios trae es tan radical que la Biblia le llama nacer de nuevo. Así de radical es el cambio que Dios trae a la vida de aquellos que se rinden a Él. Rinde tu vida a Cristo
y tus circunstancias cambiarán. Rinde tu vida a Cristo y tu vida misma cambiará. Ese es mi más grande deseo para todos los que me escuchan. Ese es mi más grande deseo para todos aquellos que sienten que no pueden más. Cristo les dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengamos a Cristo, vengamos a Él. Sus brazos están abiertos para recibirnos, tal como estamos, pero sus brazos están abiertos para recibirnos. Mis hermanos, quiero hacer una breve oración por todos. Padre bueno, bendecimos tu nombre y te reconocemos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Yo te ruego, Padre, que bendigas a mis hermanos y hermanas y a todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Ruego tu bendición, Señor, para que tú transformes, cuando ellos muestren esa fe, tú transformes sus circunstancias, por difíciles que éstas sean, en bendición. Por cada uno de ellos te ruego, Señor, por cada familia intercedo, para que en tu misericordia, Señor, su lamento se transforme en gozo y su tristeza sea transformada en alegría. Por todos y cada uno de mis hermanos te ruego, por todos y cada uno de aquellos que nos escuchan y nos ven, te suplico, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Nosotros estamos listos para alabar el nombre del Señor. Ya pronto estaremos juntos para que alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Pero hoy lo vamos a hacer de la manera que siempre lo hemos estado haciendo, a través de videos. Y bueno, alabemos el nombre del Señor en esta mañana. Amén.